¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso pollo guisado al curry. Queda delicioso y es súper fácil y rápido de preparar. Acompáñame y vamos a cocinar. ¿Listo? Vamos a trabajar. Primero que nada, necesitamos nuestra pechuga completa, sin piel y sin hueso. La vamos a hacer cortes de aproximadamente medio centímetro a lo largo y a lo ancho para que el marinado pueda entrar en el pollo. Esto es que debe quedar así. ¿Sí lo notan? Hacemos esto con nuestras dos pechugas. Son 3 cortes y 2 cortes a lo largo. Perfecto. Las reservamos y ahora vamos a rallar nuestros dientes de ajo. Esto lo pueden hacer en cualquier recipiente, en un tupper, un plato, en donde les sea más fácil. Usen un rallador finito. Yo estoy ocupando uno de mano. Después nos podemos quitar el olor del ajo con jugo de limón, no se preocupen. El curry lo pueden encontrar ya preparado en el súper, hay de varias marcas. No es necesario que lo estemos preparando todo. Si no tienes y tienes cúrcuma, puedes usar cúrcuma y paprika en lugar del curry. Siempre ocupen para sus recetas cucharas de medir. Son más exactas y así tenemos la seguridad de que estamos haciendo la receta como va. Lleva una cucharadita de jengibre y ahora va nuestro curry. Ponemos, esta es cucharadita, entonces ponemos 4. Y le ponemos 2 cucharadas de yogur natural sin azúcar. Y ahora aquí añadimos un puntito de sal. Y vamos a mojar en esto. Tenemos que masajear nuestro pollo con las manos. Sobamos toda nuestra pechuga con el marinado. Ahora vamos por la otra. Eso que oyen es mi perrito tomando agua, que parece que le da mucha sed cada que grabo. Listísimo. Pues ya, así como está nuestra pechuga, la dejamos aquí reservada en lo que vamos a preparar nuestra salsa. Esto es lo que vamos a ocupar para nuestra salsa. Queda deliciosísima. Le pueden poner picante. La receta lleva chile serrano. Para mi gusto queda muy picoso, así es que regularmente le pongo o jalapeño o un poquito de chipotle. Pueden variar ahora sí la receta de acuerdo a su gusto. A asar nuestros jitomates. Si no los quieren asar, también pueden ponerlos a suavizar con un poco de agua, a que hiervan un ratito para retirarles la piel. Ya se está empezando a abrir, como pueden notarlo. Ok. Es hora de reservarlos y permitir que se enfríen un poquito para poder pelarlos. Ok. Ya se enfriaron. Vamos a retirarles la piel, así con la mano. Listo, quedó nuestro jitomate perfectamente peladito.
Ponemos un poco de aceite de oliva o el aceite de su preferencia. Con aceite de coco también queda muy rico. Y ahora vamos a freír y dorar un poco nuestras deliciosísimas pechugas. ¿Listo? Ya está nuestro sartén caliente. Así es que vamos a poner nuestras pechugas en el aceite. No las tapamos debido a que ahorita queremos que se doren. Queremos que queden hasta como un poquito asadas, tipo quemadito. Y van a ver qué delicioso sabor le va a dar una vez que ya esté en la salsa con el jitomate. Le bajamos a llama media para que no se queme, sino que solo se dore. Y ahora la vamos a voltear. Agregaré un poquito más de aceite. ¿Ven el color doradito que ya está tomando? Eso es por la cúrcuma que tiene el curry. Le da un sabor muy rico. La cocina hindú es deliciosa. Siempre controla el fuego para evitar que se queme. Queremos que se dore, más no que se queme. Es hora de darle otra vuelta, como si lo estuviéramos rostizando. Ok, ahora que ya están asados nuestros pollos, los vamos a pasar de nuevo a reservar en el plato en el que estaban macerándose. Y aquí mismo vamos a preparar la salsa. Nuestra salsa la vamos a preparar pasando por el procesador el jitomate. No queremos que quede como puré. ¿Está listo? Es necesario que queden trocitos de jitomate. Regresamos para acá. Ocuparemos el caldo de pollo para enfriar un poco el sartén. Ahora vertimos el jitomate, todo nuestro jitomate. Enjuagamos nuestra licuadora con otro poco del caldo. Ocupamos aproximadamente de medio a 1 litro, ¿ok?, de caldo de pollo. Vamos a añadir 3 cucharadas de yogur natural sin azúcar. Vamos a agregar la mantequilla. Las 3 cucharadas son aproximadamente 30 gramos de mantequilla. Así es que no es necesario que esté empomada. La mantequilla ya te vende incluso las barritas de 90 gramos con las medidas para cortarlas. Subimos la llama. Integramos. Se supone que todo lo quemadito que quedó en el sartén del pollo, todo ese caldito, se integre en nuestra salsa. Por eso la hacemos en el mismo sartén en donde asamos el pollo. Vamos a agregar un poco de pimienta. Un poco de sal. Y vamos a dejar que tome temperatura. La tapamos un poquito y ahorita regresamos. ¿Listo? Ya está tomando temperatura. La destapamos. Vamos
a integrarla. Esto se tiene que quedar aquí a reducción. Es por eso que no es necesario, al asar el pollo, cocerlo por completo. Vamos a dejarla que siga hirviendo. Mientras tanto, vamos a pasar nuestra pechuga y la vamos a cortar en pedazos así. Vean nada más qué jugosa está, pero delicioso, deliciosamente jugoso. Ya cocido el pollo. Vean nada más qué rico se ve. Y así como está, lo vamos a pasar a que siga cociéndose al caldo. Lo que nos quedó en el platito de la marinada lo vamos a enjuagar con un poquito de la salsa para echarlo a nuestro platillo. No desperdicien nada de todo lo que se queda de cuando asamos el pollo o de la marinada aquí en el plato. Pónganlo en su platillo. De verdad no saben qué delicioso les va a quedar. Ahora vamos a acomodar al pollo que quede bien sumergidito en el jitomate y sin taparlo, porque esto se tiene que reducir. Bajamos a llama media baja y lo dejamos aquí por unos 15 a 20 minutos y regresamos en un rato. Qué rico huele, de verdad huele muy muy rico. Con el serrano me resulta muy picoso, así es que solamente le pondré 2 chilitos chipotles para que le dé sabor. ¿Listo, amigos? Estamos de regreso. Ya se hizo la reducción. Como pueden ver, esto ya es una salsita. Listo, amigos. Quedó delicioso. Bueno, esto se ve exquisito. Este platillo se sirve con una gran cucharada de arroz blanco que ya tenía aquí preparado. Se pone encima sobre el arroz. Le ponemos una generosa cucharada de nuestra salsa. Listo, amigos, quedó nuestro platillo. Es un platillo delicioso. Vamos a ver cómo quedó. Ampliamente recomendable. Es algo muy fuera de lo convencional aquí en México, pero es delicioso. Espero que te animes a preparar la receta, que hayas disfrutado el video. Si te gustó, regálame una manita arriba. Si aún no sigues el canal, te invito, súmate al canal y marca la campanita, así recibirás notificación cuando tenga un nuevo tutorial. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.